Hola, yo soy Guillermo y voy a explicar cómo funciona el seno, la coseno y la tangente. Ok, para primero que esto tenemos que identificar algunos con qué es cada cosa y para ello lo vamos a indicar en este momento. Para que el seno, coseno y la tangente puedan funcionar, tiene que ser un triángulo con un ángulo recto. Si el triángulo no tiene un ángulo recto, no funciona el seno, la coseno y la tangente. Tenemos que identificar los lados de del triángulo. El primer lado es la hipotenusa, que se identifica con una H, y este lado es el que está opuesto al ángulo recto, el contrario. El ángulo recto es este de aquí, y el contrario es la hipotenusa. Luego tenemos que encontrar el cateto adyacente, que se identifica con CA. Este se encuentra porque es el lado más cercano al ángulo que tenemos que encontrar. Y el cateto opuesto, que es el último que nos queda, se identifica con CO y es el ángulo más alejado del... es el lado más alejado del ángulo que queremos encontrar. Una vez que ya identificamos sus partes, tendríamos que irnos a los datos. En ese problema aún no me muestran los datos, así que los voy a inventar. Vamos a decir que la hipotenusa es 8 y que el cateto adyacente es 7. Un ejemplo. Ok, una vez que tenemos los datos que nos pide, ahí tenemos que encontrar el ángulo. Una vez que ya tenemos los datos que nos pide, nos vamos a las fórmulas de seno, coseno y tangente. Y identificamos qué fórmula aplica. Aquí nos dieron el dato de hipotenusa y cateto adyacente. Entonces la fórmula que aplica es el... Ay, güey. Es el coseno. El coseno. Y sustituimos los datos en la forma en la que nos da. Abajo va la hipotenusa, que es el 8, y arriba va el coseno, que es un 7. Una vez con esos datos, realizaríamos la fórmula. Pero como estamos pidiendo un ángulo, como nos piden un ángulo, lo que tenemos que buscar es el arcoseno, que en este caso sería 28.9. Lo colocamos aquí. Y ya sabemos que el ángulo X, que es el que buscábamos, equivale a 28.9. Sabemos que este ángulo recto equivale a 90. Y si queremos obtener el ángulo de aquí, deberíamos de restar estos menos 180. Y el resultado es el ángulo de aquí. Y ese sería un ejemplo. Vamos con otro. Ok, aquí tenemos otro problema. Y repetimos procedimiento. Identificamos las partes. En este caso X viene siendo hipotenusa. El número que nos dan, que es 32, viene siendo cateto opuesto. Cateto adyacente no nos dan. Y el ángulo viene siendo 50. Ok, buscamos la fórmula que tiene todos estos datos. Que posee cateto opuesto, perdón, e hipotenusa. En este caso es el seno. Colocamos los datos como son. 32 y la hipotenusa no la conocemos, así que ponemos H. Ahora nos vamos a realizamos la fórmula, que es seno entre paréntesis 50 igual a 32 entre H. Como no sabemos esto, lo modificamos y es seno 50. Una vez en la calculadora lo colocamos sin, que es seno 50 paréntesis por 32 es igual a 24.5. Entonces nos regresamos al procedimiento y ya sabemos que H es igual a 24.5. Y así fue como tuvimos un lado. Entonces ya sabemos cómo obtener ángulos y ya sabemos cómo obtener lados. Ahora vamos con la última fórmula que nos falta, que es la tangente.
Ok, tenemos un nuevo triángulo. Identificamos primeramente los lados del triángulo. Tenemos la hipotenusa, que no nos la dan. Tenemos el cateto opuesto, que es igual a 25. Tenemos el cateto adyacente, que es el que queremos encontrar. Lo vamos a poner como X. Y tenemos el ángulo. Identificamos qué fórmula nos sirve. Queremos encontrar el cateto adyacente y tenemos cateto opuesto, entonces es la tangente. Y acomodamos los datos como van. Arriba un 25 y abajo una X, porque nos conocemos esos datos. Entonces realizamos la fórmula. Tangente 30, porque el ángulo equivale a 30, igual a 25 entre cateto adyacente o X, como quieras. Ahora, como esto no así no es, lo colocamos nuevamente. Es tangente 30 por 25 igual cateto adyacente. Y ahora realizamos esto en la calculadora. Aquí en la calculadora buscamos la fórmula de tangente, que es 30, paréntesis, y lo multiplicamos por el número del cateto opuesto, que es 25. Entonces sabemos que el cateto adyacente equivale a 14.4 y lo ponemos en la fórmula. Y una vez aquí en la fórmula ponemos el resultado, que es 14.4. Esas son las diferentes formas de utilizar el seno, el coseno y la tangente, y aquí podemos ver un resumen de todos los triángulos y el procedimiento. Gracias por su atención. Bye.